Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia. Es curioso cómo la vida a veces da giros que hacen que la realidad sea más dramática que cualquier thriller de Hollywood. Me llamo Michael Green, y hace 3 años estaba seguro de que sabía todo sobre mi vida, mi esposa y nuestro futuro. Estaba terriblemente equivocado. Empezaré desde el momento en que mi vida perfecta aún parecía inquebrantable. Era socio gerente en una de las empresas de inversión más grandes de Manhattan. Goldman y Green Investments. Sí, mi apellido se exhibía orgullosamente en la fachada del edificio en el distrito financiero. A mis 42 años tenía todo lo que alguien podría desear: un negocio exitoso, un lujoso penthouse con vista al Central Park, una esposa hermosa y, o al menos, eso creía, un matrimonio perfecto, Rachel. Incluso ahora, al pronunciar su nombre, siento amargura. Nos conocimos hace 15 años en una galería de arte en Chelsea. Ella era curadora de una exposición de arte contemporáneo inteligente, brillante, con un gusto magnífico y una mente aguda. Recuerdo cómo se rió de mis intentos de analizar un cuadro abstracto desde la perspectiva de su atractivo inversor. El arte no se puede valorar en números, señor financiero, me dijo entonces, y sus ojos verdes se reían de mí. 1 año después nos casamos. Otros 5 años después abrimos su propia galería en Soho. Green Gallery se convirtió rápidamente en uno de los espacios artísticos más influyentes de Nueva York. Estaba orgulloso de su éxito, apoyaba todos sus emprendimientos, cerraba los ojos a las cenas de trabajo y los constantes viajes a ferias de arte. De hecho, incluso aprendí a apreciar el arte contemporáneo, aunque en el fondo seguía pensando que la mayoría de las instalaciones eran pura estafa. Todo cambió aquella noche en que decidí sorprenderla. El aniversario de nuestro primer encuentro recordaba esas fechas. Reservé una mesa en su restaurante favorito, compré unos pendientes de Cartier. Llamé a la galería para preguntar a qué hora terminaría. Su asistente Jessica dudó. Señor Green, Rachel se fue hace 2 horas. Dijo que no se sentía bien. Algo en la voz de Jessica me puso en alerta. Llamé a casa, nadie respondió. Marcé el móvil de Rachel, el abonado no está disponible. Extraño, dado que en Nueva York prácticamente hay cobertura en todas partes. Probablemente se fue a descansar y apagó el teléfono, pensé entonces. Pero una duda ya comenzaba a crecer en mí. Esa noche regresó a casa como si nada hubiera pasado. Oh, cariño, estoy tan cansada hoy. Negociaciones con coleccionistas chinos, esto es agotador. La miré y por primera vez en 15 años vi lo fácil y natural que le resulta mentir. No hubo negociaciones con los chinos, lo sabía con certeza porque yo mismo patrocinaba ese programa y estaba al tanto de todas las reuniones. Las siguientes semanas viví en una especie de realidad paralela. Aparentemente todo seguía igual: reuniones de trabajo, cenas con amigos, eventos sociales. Rachel y yo seguíamos interpretando el papel de pareja ideal. Pero empecé a notar detalles que antes se me habían escapado, nuevas joyas, cuyo origen explicaba vagamente. Oh, este es un regalo de un cliente agradecido. Llamadas extrañas durante las cuales salía al balcón. Viajes frecuentes a Miami, donde supuestamente se inauguraba una sucursal de la galería. No quería creer lo evidente. ¿Conocen esa sensación en la que tu cerebro se niega a aceptar la realidad? Cuando a cada hecho sospechoso le encuentras una docena de explicaciones inocentes. Era un maestro del autoengaño en esos días, pero hubo un incidente que me obligó a actuar. Esa noche me quedé en la oficina y decidí pasar por la galería. Rachel hablaba de una importante reunión con un coleccionista. Al entrar me encontré con Jessica, que evidentemente estaba a punto de irse. ¿Dónde está Rachel?, pregunté con despreocupación. Jessica palideció. Ella se fue hace 1 hora. Con el señor Foster. James Foster. Una estrella en ascenso en el mercado del arte, un joven artista cuyas obras habían estado vendiéndose por sumas de 6 cifras en el último año. Rachel lo llamaba el nuevo Basquiat y lo atendía como si fuera un regalo del cielo. Lo había visto un par de veces en exposiciones alto, sin afeitar, con el cabello despeinado y ese molesto desaliño bohemio en su vestimenta. ¿Y a dónde fueron? A su estudio, a ver nuevas obras. Jessica evitó mirarme a los ojos. Saqué mi teléfono y llamé a un viejo amigo, Tom Rivers.
Tom dirigía una agencia de detectives privados especializada en espionaje corporativo. Costó sus servicios para millonarios paranoicos, así describía su negocio. Tom, necesito información. James Foster, artista. Cualquier cosa que puedas encontrar. Y, vigilancia. Sobre mi esposa. Mike, ¿estás seguro? Normalmente estas cosas, solo hazlo. Una semana después, tenía un dossier sobre mi escritorio. James Foster, 34 años. 3 escandalosos romances con ricas mecenas del arte. 2 divorcios. Deudas de juego. Y lo más interesante, sus geniales trabajos eran creados por un equipo de artistas en un estudio clandestino en Brooklyn. Era un estafador, vendiendo una hermosa leyenda a coleccionistas crédulos, pero el verdadero golpe llegó en la siguiente sección del dossier. Fotografías. Rachel entrando en su loft. Rachel y Foster en un restaurante. Rachel besándolo en su coche. Y las fechas, Dios, las fechas. Esto había estado ocurriendo durante 6 meses. Estaba sentado en mi oficina en el piso 40, mirando las luces de la ciudad de Nueva York, y por primera vez en mi vida pensé seriamente en el asesinato. No en un sentido figurado, realmente imaginaba cómo le rompería el cuello. Lentamente. Con placer, pero yo era un financiero, no un asesino. Y la venganza requería un enfoque más sutil. Comencé a profundizar. Documentos financieros de la galería, extractos bancarios, correos electrónicos, tenía acceso a todo. Y cuanto más aprendía, más comprendía. La infidelidad era solo la punta del iceberg. En los últimos 6 meses, más de $30 millones habían pasado por la galería. Las obras de Foster se vendían y revendían a precios marcadamente inflacionados. Compradores ficticios, subastas de cartón, precios artificialmente inflados, un clásico esquema de lavado de dinero a través del mercado del arte. Y mi esposa estaba en el centro de esta estafa. Recuerdo una noche en mi oficina en casa, revisando documentos. Rachel dormía en la habitación contigua. Ya llevábamos meses viviendo separados, justificando esto por mi trabajo duro. Es curioso cómo las mentiras se convierten en parte de la vida cotidiana. Cariño, ¿aún no duermes? Su voz me sorprendió. Estaba en la puerta, en una bata de seda que le regalé el pasado Navidad. Bellísima, como siempre. Y completamente ajena. Estoy trabajando, respondí, cerrando disimuladamente los documentos en mi computadora portátil. Un gran acuerdo a la vista. Estás trabajando demasiado, se acercó, poniendo sus manos en mis hombros. Olía sus viejos perfumes de Chanel y a un extraño perfume de hombre. Quizás deberíamos irnos a algún lugar juntos. Como antes. Casi me reí. ¿Realmente pensaba que no me daba cuenta de nada? ¿O era una prueba? Claro, querida. En cuanto termine este trato. Me besó en la mejilla y se fue. Abrí la caja fuerte, saqué una botella de whisky y por primera vez en muchos años me embriagué hasta perder el conocimiento. Al día siguiente comencé a actuar. La primera llamada fue al FBI, un aviso anónimo sobre manipulaciones a gran escala en los negocios del arte. La segunda a la agencia tributaria. La tercera a mi abogado. Mike, ¿sabes que esto destruirá su vida? Preguntó Steve, mi abogado y viejo amigo. Ella misma lo destruyó, respondí. Solo estoy ayudando a que los escombros caigan más rápido. Pero el destino, como siempre, tenía su sorpresa. Esa misma noche, un hombre se presentó en mi oficina sin previo aviso, identificándose como el agente del FBI John Carter. Señor Green, necesitamos su ayuda, dijo, mostrando su credencial. Su esposa y su amigo están involucrados en algo más serio que el lavado de dinero. ¿Cuán serio? ¿Alguna vez has oído hablar de la colección perdida de los Morgans? Por supuesto que la había oído. Era una leyenda en el mundo del arte. Una colección de arte contemporáneo valorada en más de $200 millones que había desaparecido en circunstancias misteriosas 5 años atrás. La compañía de seguros pagó la compensación, el caso fue cerrado. Creemos que las obras de esa colección están lentamente regresando al mercado, continuó el agente. A través de su galería. Reescritas, alteradas,
pero definitivamente son ellas. Y su esposa lo sabe. No le pedimos que espiara a su esposa, dijo el agente Carter, simplemente no intervenga por ahora. Siga viviendo como de costumbre. Como de costumbre. Una petición divertida para alguien cuyo mundo acaba de volcarse por completo. Pero acepté. Después de todo, eso me daba tiempo para mi propia investigación. Esa noche estaba revisando los catálogos de todas las exposiciones de la galería de los últimos 5 años. Las obras de Foster empezaron a aparecer alrededor de 3 años atrás. Primero pequeñas pinturas, luego obras cada vez más grandes. Ahora lo veía claramente: las composiciones, las decisiones de color, incluso las dimensiones de los lienzos coincidían con las descripciones de las obras robadas de la colección Morgan. Rachel debía saberlo. Maldita sea, era una de las mejores expertas en arte contemporáneo de Nueva York. Estas cosas no pasan desapercibidas. Recordé cómo, hace un año, ella insistió en la remodelación de la galería. Necesitamos más espacio para las grandes obras, decía. Ahora entendía, necesitaba un taller. Un lugar donde restaurar las pinturas robadas. Las siguientes 2 semanas viví una vida doble. Durante el día un empresario exitoso y un marido ejemplar. Por la noche un detective tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Instalé cámaras ocultas en la galería, obtuve acceso a su correo electrónico, incluso contraté a un especialista para hackear su almacenamiento en la nube, y la imagen comenzó a tomar forma. Cartas de 3 años de antigüedad de un tal J.M. James Morgan, el hijo menor del propietario de la colección robada. Fotografías de encuentros en cafeterías poco notables. Transferencias bancarias a través de cuentas offshore. No era solo un romance con un artista. Era un elaborado fraude. James Morgan había escenificado el robo de la colección familiar, cobrando el seguro, y ahora lentamente estaba devolviendo las obras al mercado a través de intermediarios. Foster era solo una fachada, un ejecutante talentoso, capaz de modificar lo suficiente los originales para que no fueran reconocidos. Y Rachel, mi Rachel era el cerebro de la operación, pero había algo que no me dejaba en paz. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer exitosa y rica se involucraría en un fraude así? ¿Por el dinero? ¿Teníamos suficiente? ¿Por la emoción? Demasiado arriesgado para una persona tan calculadora. La respuesta llegó de forma inesperada. En su correo encontré una antigua correspondencia con un médico de una clínica de medicina reproductiva. 10 años de intentos fallidos para quedar embarazada. La última carta estaba fechada el mes pasado. Felicidades, señora Green. Las pruebas son positivas. Tiempo 6 semanas. Me quedé sentado mirando la pantalla, incapaz de moverme. Mi esposa estaba embarazada. Y a juzgar por las fechas en los informes del detective, el padre no era yo. Esa noche, caminé por Manhattan por primera vez en muchos años. La lluvia golpeaba mi rostro, pero apenas la notaba. Mi mente giraba con fragmentos de recuerdos, como Rachel lloraba después de cada intento fallido de FIV, como le decía que hacíamos bien en ser solo nosotros, como ella se fue alejando, sumergiéndose en su trabajo. Ahora tendría un hijo. De alguien que la había utilizado en un esquema criminal. ¿O ella lo había utilizado a él? Ya no estaba seguro de nada. La llamada del agente Carter me sorprendió en el puente de Brooklyn. Señor Green, tenemos un problema. Su esposa acaba de retirar $12 millones de las cuentas de la galería. Y hemos rastreado una reserva en un avión privado hacia las Islas Caimán. ¿Cuándo? Despegue en 6 horas. Podemos detenerlos, pero, no, lo interrumpí. Me encargaré de esto yo mismo. Fui a casa. Rachel estaba haciendo las maletas cuando entré en el dormitorio. Ni siquiera parpadeó, como si me estuviera esperando. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Preguntó con calma. Lo suficiente. Sobre el romance, las pinturas, el bebé. Se sentó al borde de la cama. Por primera vez en mucho tiempo vi emociones reales en sus ojos: miedo, culpa, cansancio. No quería que todo terminara así. Empezó. Al principio era solo un trabajo. James propuso el esquema, el dinero era bueno. Luego apareció Foster con su talento y encantó. Y después, luego supe que estaba embarazada.
Por primera vez en 10 años. No podía perder esa oportunidad. ¿Oportunidad para qué? ¿Para una vida de fuga? ¿Para criar al niño con criminales? ¿Para ser madre? Casi gritó. Nunca entendiste cuánto significaba eso para mí. Solo me dabas palmaditas en la espalda después de cada intento fallido y decías que todo estaría bien. La miré y no reconocía a la mujer con la que había estado durante 15 años. O quizás por primera vez la veía tal como era. Tienes una elección, dije. En 5 horas llegarán los agentes del FBI. Saben todo. Sobre las pinturas, sobre las manipulaciones, sobre Morgan. Ella palideció. ¿Me delataste a las autoridades? No. Ellos llegaron a la pista por su cuenta. Pero tengo un plan. ¿Plan? Me miraba con desconfianza, como si fuera un extraño. Los 12 millones que retiraste son solo la punta del iceberg. Sé que el dinero principal está en criptomonedas. Alrededor de 150 millones, ¿verdad? Ella asintió en silencio. Aquí está mi propuesta. Transfieres todo el dinero a las cuentas que te diga. A cambio, obtendrás nueva documentación y un boleto. No a las Caimanes, ahí es donde ellos enviarán la solicitud primero. A otro lugar, más seguro. ¿Y el niño? Esa es tu elección, Rachel. Pero piensa, ¿realmente quieres criarlo en la fuga? Mirando siempre por encima del hombro, cambiando ciudades, países. Ella se quedó en silencio por un largo rato. Pude cómo luchaban emociones contradictorias en sus ojos. ¿Y qué pasa con James y Foster? De ellos me encargaré por separado. Verás, mientras planeabas tu fuga, yo tampoco he estado perdiendo el tiempo. Tengo una grabación de su conversación. Una grabación muy interesante. Saqué mi teléfono y puse el audio. 2 voces masculinas, grabadas con un micrófono oculto en el estudio de Foster. Una vez que tengamos el dinero, nos deshacemos de ella. La voz de James Morgan. Sabe demasiado. ¿Y ese niño? No podemos permitir que haya un contendiente para la herencia. O tal vez, esta fue la voz de Foster. Nada de, tal vez. O estás con nosotros, o te vas a la cárcel. Elige. Apagué la grabación. Rachel permaneció inmóvil, como una estatua. ¿Ellos planeaban matarte? Sí. Verás, el seguro de la colección Morgan no era el único objetivo. James había recibido un fideicomiso de su padre con la condición el dinero iría a su primer hijo. Un hijo que nunca podría tener debido a un accidente en su juventud. Dios mío, susurró. Nos quedan 4 horas, miré mi reloj. Decide. Las siguientes 2 horas las pasamos frente a la computadora, transfiriendo criptomonedas y cubriendo nuestras huellas. Llamé a un conocido en Zúrich, un viejo banquero que no hacía preguntas. ¿Y qué pasará con la galería? ¿Con las pinturas? Preguntó ella cuando todo terminó. Las pinturas. Volverán a sus propietarios legítimos. Venderemos la galería, ya tengo un comprador. El dinero irá a la caridad. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? ¿Yo? Sonreí amargamente. Seguiré adelante. Como las últimas 6 meses fingiendo que nada está sucediendo. Cuando estalle el escándalo, haré el papel de marido doliente. Luego un divorcio difícil, artículos en la prensa, miradas compasivas de colegas. Sobreviviré. Hubo lágrimas en sus ojos. Por primera vez en toda la noche. Perdóname, susurró. Realmente te amé. Simplemente no lo suficiente, terminé por ella. ¿Sabes qué es lo más divertido? Hubiera perdonado la infidelidad. Incluso podría haber aceptado un hijo de otro. Pero la mentira. Mirarme a los ojos durante años y mentir. Eso no puedo perdonar. A las 3 de la mañana llegó un taxi. Le di un sobre con la nueva documentación y el boleto de un solo sentido. Buenos Aires, le dije. Allí hay una clínica especializada en embarazos complicados. Hice una cita, te esperan.
El dinero ya está en la cuenta de un banco argentino. ¿Por qué me ayudas? Después de todo, porque 15 años de nuestro matrimonio no podían ser una completa mentira. Y porque este niño no es culpable de los pecados de los padres. Ella extendió la mano para darme un beso de despedida, pero me aparté. Adiós, Rachel. El taxi se perdió en la noche. Regresé a mi penthouse, me serví un vaso de whisky y esperé. A las 6 de la mañana sonó el timbre de la puerta. En la entrada estaba el agente Carter con un grupo de asalto. Señor Green, necesitamos hablar con usted sobre su esposa. Lo que sucedió luego salió en todos los periódicos. El fraude artístico del siglo, gritaron los titulares. James Morgan y Foster fueron arrestados en un aeropuerto privado. Tenían pasaportes falsificados y boletos para las Caimán. La colección de los Morgan fue hallada en un escondite secreto de la galería. Pero la principal sospechosa, Rachel Green, parece haber desaparecido. Recuerdo la conferencia de prensa, donde interpreté el papel del marido afligido. No sabía nada, decía a los periodistas. Fue un shock para mí. Los federales me interrogaron varias veces. Pero, ¿qué podría decirles? Un marido modelo que confió ciegamente en su esposa y no se metió en los detalles de su negocio. La historia clásica, han pasado 3 años. Vendí el penthouse y me mudé a una casa en Long Island. El divorcio se tramitó en ausencia. Rachel nunca fue encontrada. Goldman y Green Investments prospera, aunque ahora dedico más tiempo a la caridad que al trabajo. A veces recibo cartas sin dirección de regreso, pero sé de quién son. En la última había una fotografía, una niña pequeña con ojos verdes, como los de su madre, jugando en un parque. Al dorso, la anotación, la llamamos Ope. Esperanza. Quemé la fotografía, como todas las anteriores. Pero antes de eso, miré a esos ojos que se parecían tanto a los de la mujer que una vez amé. La vida es una cosa curiosa. James Morgan fue condenado a 15 años de prisión. Foster llegó a un acuerdo con la fiscalía y salió con 5 años. El anciano Morgan murió de un ataque al corazón al enterarse de la traición de su hijo. Y yo, me convertí en una leyenda de Wall Street. Un hombre que no solo sobrevivió a la traición, sino que se volvió más fuerte por ello. Recientemente conocí a una mujer. Es oncóloga pediátrica en el hospital al que ayudo. Sara no se parece en nada a Rachel, sencilla, sincera, auténtica. Empezamos a salir. Ayer me preguntó, ¿alguna vez lamentas haberla dejado ir? Pensé mucho en la respuesta. Sabes, no se trata de que dejé ir a Rachel. Se trata de que dejé a la persona que fui junto a ella. Aquel ingenuo y confiado que creía en el amor absoluto y promesas inquebrantables. ¿Y cómo es ser el nuevo tú? Más tranquilo. Más sabio. Quizá más cínico. Pero definitivamente más honesto, sobre todo conmigo mismo. A veces, sí soy honesto, echo de menos a mi antiguo yo. Al chico que podía escuchar conversaciones sobre arte durante horas, sin entender ni la mitad de los términos. Que se despertaba en medio de la noche para abrazar a la mujer que amaba. Que creía que basta con amar y todo estará bien, pero, ¿sabes qué? Ya no quiero ser él. Porque el precio de esa ingenuidad resultó ser demasiado alto. Días atrás, mi banquero de Zurich me dijo que la cuenta que estaba a nombre de Rachel se había vaciado. La última transferencia se fue al fondo de ayuda para niños con cáncer, el mismo donde trabaja Sara. La suma, exactamente 12 millones. Tanto como ella retiró aquella última noche, no le conté a Sara sobre esto. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. Al igual que algunas personas, y las fotografías. ¿Qué puedo decir? Quizás la próxima vez no las queme. Después de todo, esta niña de ojos verdes debería tener al menos una persona que guarde sus fotos infantiles. Incluso si nunca podrá nombrarla. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.